Hola a todos, quiero que me acompañen a compartir una entrevista a un viejo amigo. Nos hemos conocido, no sé, hace creo, 60 años, fácilmente. No nos hemos visto todo el tiempo, nos hemos visto en algunas oportunidades a veces más cerca, a veces más distante, pero siempre hemos tenido conocimiento el uno del otro. Sacó un libro últimamente, uno más de los tantos que tiene, La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas, se pregunta. Y vamos a estar charlando con él, con Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, primero me quiero disculpar por no haber podido ir al teatro, No, está muy bien. pero se me complicaba por el tema de los lunes. Yo me levanto a las 4 los lunes. Este, y entonces, si no, empiezo la semana hecho pelota. Bueno, contame cómo te fue en el teatro. Hicimos la presentación de la idea esta de la nueva vejez. La directora del Teatro Astros, Andrea Stivel, me propuso hacer algo ahí en su teatro, ¿no? Y entonces hicimos algo así como una especie de conferencia mía, pero matizada con música. ¿M? Conté con la colaboración de una gran cantante que es Magdalena León y un músico que es Sammy Mielgo. Así que de alguna manera fue arriesgado, ¿viste? Porque un poco un tipo ahí en el medio de un escenario, un teatro tan grande como es el Astros. Pero funcionó muy bien, se llenó el teatro prácticamente, se llenó y hubo muy buen clima, muy buen contacto con la gente, así que fue una experiencia satisfactoria. Y lo que pasa, bueno, buen título, buen actor y buena temática, ¿no? Es una temática muy fuerte, ¿no? Fíjate que cuando empecé a pensar en esto de la vejez a partir de mi propia experiencia, ¿no? No hay mucha bibliografía, o sea, es un tema que de alguna manera interesa, pero también rechaza, ¿no? O sea, lo que pasa con la vejez. Hay un prejuicio hacia la vejez. Fíjate, Alberto, que ni siquiera Freud se ocupó realmente de la vejez, ¿no? La única referencia directa de Freud en relación a la vejez es que él decía que las personas de 50 años ya no eran analizables, lo cual Sí, eso lo leí en el libro tuyo, creo que está, ¿no? es una manifestación que todavía genera bastante polémicas entre los psicoanalistas, pero muy distinto a cómo se ocupó de la infancia y de otros temas, ¿no? Y efectivamente es un tema conflictivo que provoca mucha reacción, ¿no? El tema de la vejez, porque de alguna manera lo que está subyacente es el tema de la muerte, ¿no? Y por eso hay toda una cultura que se ocupa de negar el paso del tiempo, ¿no? Las operaciones plásticas, el botox, ¿no? El teñirse inclusive, ¿no? El sacarse las arrugas, todo eso como una especie de operación imaginaria, fantasiosa, de poder controlar el paso del tiempo. O sea, que una de las cosas, ya que lo mencionaste, una de las cosas de lo que yo más me arrepiento en mi vida es en un momento dado de haberme teñido el pelo, ¿no? Cuando veo las fotos me parecen patéticas, pero bueno, suerte que me di cuenta a tiempo y me lo dejé de teñir, ¿no? Pero se ven muy pocas canas, ¿viste? O sea, en general, cuando es como algo muy, muy rechazado, muy conjurado la cana, ¿no? Eh, Eh, lo que quería preguntarte, Pacho, es qué público fue a verte el otro día. ¿En qué, perdón? ¿Qué público fue a verte el otro día? ¿Cuál era Mira, la, hay la, dos la puntos, yo edad? creo que hay dos puntos. Uno es un público de personas mayores, es muy claro, lo veo también cuando por ahí voy a alguna feria del libro y hablo del tema. En general son personas mayores, pero acompañados muchas veces por personas jóvenes que llevan a sus mayores, ¿no? En general, me parece que
estamos en lo mismo, o sea, creo que los jóvenes tratan de no pensar en la vejez, ¿no? O sea, no tengo un público joven, espontáneamente joven, que vayan porque les interesa el tema, ¿no? Los jóvenes que van más bien tienen que ver con consideran positivo llevar a sus mayores y que piensen sobre el tema, ¿no? Contame, ¿cuál ha sido tu relación con el teatro? Como si fuera alguien que no conoce nada, alguien que viene de un país que no te conoce. Yo he estrenado muchas obras de teatro, he estrenado cerca de 12 o 15 obras de teatro. He tenido mucha suerte, he tenido muy buenos directores, Lito Cruz, Daniel Marcove, Santiago Doria. He tenido muy buenos actores, actrices como Rodolfo Bebán, eh, Lito Cruz, Marrale. eh, He tenido a Alejandra Darín. Para mí el teatro es una experiencia muy formidable, es una de creatividad en conjunto. Hay muy buena gente en el teatro, o sea, porque ninguno de lo que hacemos en el teatro fuera del área comercial lo hacemos por ganar dinero, ¿viste? En este momento, en esta época, tiene más que ver con un sentido de la vida, con algo que sentimos que necesitamos hacer, pero no por especulación económica, ¿no? Ahora, Ni siquiera las grandes actores, ni siquiera las grandes actrices ganan mucho dinero en el teatro, ¿no? cuando vos Eh, escribís una pieza de teatro, ¿la escribís como un libro o ya desde el principio es una obra de teatro? ya en el principio aparece como obra de teatro, como libro, ¿sí? Tiene una gestación distinta, El libro es un proceso largo, es un proceso que lleva... Yo he escrito obras de teatro, algunas impulsivamente hacia obras de teatro que salieron corriendo atrás de la creación, ¿no? Que vos también la habrás sentido en algún momento, cuando tu creatividad va más rápido que tu posibilidad de escribirla, ¿no? Eh, Después el teatro lo toma el director y el director hace su versión de tu obra, ¿no? He tenido la experiencia de ver alguna obra mía, varias versiones, algunas, realmente muchas versiones. Y es muy apasionante ver cómo un director lo interpreta de alguna o de otra manera. También los actores, ¿no? A veces se mejora, a veces sentís que esa apuesta es mejor que tu escritura. Y a veces ¿Qué no. es lo que cambia, Pacho? ¿Cambian los diálogos? ¿Cambian los tonos? Sí, cambia el sentido muchas veces profundo. O sea, a veces te piden, cuando son elegantes, te piden permiso, pero a veces puede haber cambios de diálogo, de escenas. O me acuerdo que Lito Cruz, cuando dirigió una obra mía que se llamó El Encuentro de Guayaquil, que era el encuentro de Bolívar y San Martín, me cambió el orden de las escenas, ¿no? Y, y no estuve de acuerdo, ¿no? Y fue, a mi criterio, lo mejoró. O sea, yo tengo, por ejemplo, con Daniel Marcove, que es un director que ha dirigido 4 o 5 obras mías, tiene una gran capacidad visual de visualizar el tema, ¿no? Cosa mucha mayor capacidad que yo. O sea, cuando yo le doy una obra, yo sé que él va a transformar mi escritura en imagen y que lo va a hacer bien, lo va a enriquecer, digamos, ¿no? Ahora cambio un poco de tema. Tu relación con el psicoanálisis o con la psicoterapia, ¿cuándo dejaste de practicar profesionalmente? Mira, fue muy progresivo. Yo creo que es cuando me volví un personaje público, cuando asumí algún cargo de ministro de Cultura. Pensé que no era, que un psicoanalista, no, psicoterapeuta, no, digamos, no podía ejercer
esa actividad siendo una persona pública, ¿no? Me acuerdo cuando Freud decía que los psicoanalistas no debían ir a reuniones sociales por el riesgo de encontrarse con algún paciente, ¿no? O sea, Freud era muy cuidadoso de algo que se ha perdido bastante ahora, que es la idea de que un psicoanálisis debe transcurrir dentro de una situación muy imaginaria. A mí me pasó que cuando yo estaba muy mal, yo he sido un adolescente y un joven en muy malas condiciones, y después de algunas experiencias fui a dar al diván de una psicoanalista, Yocheved Barpal de Katz, que me tomó en un psicoanálisis sumamente ortodoxo, que fue lo que necesitaba y que me salvó la vida, ¿no? Eran varias sesiones semanales y con un cuidado muy grande del vínculo, ¿no? O sea, eh, el juego psicoanalítico se juega mucho en términos de lo transferencial, y para que se produzca verdaderamente el juego de lo transferencial es importante que el psicoanalista no tenga una presencia muy real, sino que se preste a todas las depositaciones que el paciente necesita a lo largo de un proceso psicoanalítico, cosa que actualmente se cumple muy parcialmente, o sea, por la crisis o por las famosas terapias de una vez por semana, frente a frente. Bueno, a mí me sirvió mucho un psicoanálisis muy ortodoxo, y de alguna manera eso mismo hizo que yo también me transformara en un psicoanalista muy cuidadoso del setting, ¿no? Del vínculo. Y ¿Vos después, bueno, preferís gente después yo aún, te podría dar Pacho? una explicación psicologista de por qué dejé de ser psicoanalista. Y yo creo que es porque me curé bastante. O sea, yo creo que uno elige esta profesión de psicoterapeuta en última instancia porque está tratando de curarse a sí mismo. Y yo, eso fue un proceso muy positivo en mi vida, de muy buenas relaciones, muy buenos vínculos con las mujeres, por ejemplo, que me acompañaron en mi vida. Y creo que eso me fue despegando de mi rol de terapeuta. Es decir, me fue viendo ganas de hacer otras cosas que no tuvieran que ver con lo patológico, ¿no? Eh, bueno, salimos del un minuto un instante del psicoanálisis. Te quería preguntar, ¿cómo ves, cuáles son las personas? No, antes una cosa. ¿Qué preferís? ¿Viejo, anciano, adulto mayor? ¿Cuál es el término que preferís? Repetime eso. ¿Cuál es el término que preferís? ¿Viejo, anciano, adulto mayor o cuál? Me parece que decir viejo tiene el mérito, diríamos, de la reivindicación de una palabra atacada por el viejismo, ¿no? Si viejo es una palabra incómoda, difícil de pronunciar, es por el viejismo, no por el prejuicio de la vejez. O sea que yo creo que de alguna manera hay que tener la libertad de poder usar la palabra viejo, que no casualmente es la palabra que tiene más sinónimos en el diccionario de la Real Academia, muchísimo más que niñez y que juventud. Me gusta adultos mayores, viejo, anciano, anciana. eh, Me gustan. Yo quería comentarte algo, un poco me está haciendo presión adentro decirte algo. A mí me parece que es importante transmitir ciertas condiciones necesarias para una buena y nueva vejez. Una es estar en muy buen estado físico. Creo que eso es importante, es decir, creo que toda persona mayor debe estar en buen estado físico. En general, cuando yo doy una charla pública, pregunto que levanten la mano los que hacen ejercicio, y los que no levantan la mano, digo, mañana empiecen. Empiecen. No se justifica que una persona mayor no haga gimnasia, entrene, como quieras llamarlo.
5 minutos es mucho más que nada, ¿no? Hay que hacer lo que a uno le guste, es decir, caminar, correr, andar en bici, bailar. Bailar también es un ejercicio, ¿no? Eh, hacer pesas, o sea, pero de alguna manera tratar de estar en el mejor estado físico posible, porque eso, como vos bien sabes, activa el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, eleva el sistema inmunológico, promueve la secreción de las hormonas de la felicidad, la serotonina, la oxitocina, te regula el azúcar, el colesterol, la presión arterial, activa la actividad intelectual, porque generalmente se ha considerado que mente, intelecto y cuerpo van por carriles distintos, pero no es así. ¿Mm? O sea que los beneficios son... Yo tuve una fuerte descompensación de mi insuficiencia cardíaca a mediados del año pasado, que fui a dar a terapia intensiva y demás. Eh, bueno, sobreviví. Me quedaron algunas huellas, o sea, ando caminando con bastón, cosa que antes no hacía. Pero sobreviví. Yo creo que sobreviví gracias a que estaba en muy buen estado físico. Otra segunda imposición de toda persona mayor es tener propósito. Es decir, una persona mayor tiene que tener objetivos, tiene que tener deseos puestos en acción. O sea, una persona mayor, un viejo, un anciano, una anciana, una vieja, se tiene que despertar todas las mañanas sabiendo que tiene algo que hacer ese día. Eh, no hay, yo suelo decir que una vejez oscura empieza cuando los recuerdos superan a los propósitos, ¿no? O sea, la vejez no es una edad para recordar, es una edad para generar vida, inclusive para mejorar la vida que hemos tenido hasta entonces. Y un tercer elemento clave para una buena y nueva vejez es el socializar. Es la idea de incorporarse a algún grupo, a algo colectivo, cosa que no es difícil en la Argentina, que hay muchos grupos dependientes de sindicatos, de intendencias, de iglesias, de templos, en la cual uno tenga un lugar donde uno sea esperado, donde si falta alguien llame por teléfono para ver si necesita algo, hacer amistades. Está comprobado científicamente que una persona mayor solitaria vive peor y menos tiempo que una persona mayor sociable. Como 4 años por medio, 3 o 4 años. Esos 3 principios son bastante fundamentales para una... Y yo suelo decir a las personas que no es suficiente con que las jóvenes, con que saquen a pasear a sus viejos un rato de vez en cuando, sino que los ayuden a integrarse, ¿no? Que busquen, seguramente en el barrio hay algún grupo al cual se puede incorporar y si no puede movilizarse, cosa que es posible en las personas mayores, existen los grupos online, ¿no? Los grupos de internet, los chats, los grupos en Instagram, o sea que les permitan de todas maneras tener una actividad, porque si no, ¿sabes qué? Si no aparece la soledad, y la soledad es una invitación a la depresión, ¿no? Cosa Vos que hablas es en muy tu libro de importante poder. la conciencia, hablas en el libro de la conciencia del paso del tiempo, Pacho. Sí, claro. ¿A qué edad comenzaste vos a sentirla y a qué edad Mira, se siente? yo he tenido una conciencia de muerte muy presente toda mi vida, sin una mayor explicación, porque me acuerdo que el primer recuerdo de mi vida era estar enrollado, hecho un ovillo bajo de una silla, de lo que sería el living de mi casa, 3 años, 4 años, llorando porque nos íbamos a morir. Creo que lloraba porque se iba a morir mi mamá, suponete que mi drama de infancia era que mi madre en algún momento se iba a morir.
Y yo iba y le preguntaba, ¿te vas a morir? Y ella me decía, no, no, me voy a morir cuando sea muy vieja, me decía. Y eso me tranquilizaba algo. Pero siempre he tenido conciencia de que la muerte es algo que está presente, ¿no? Y después vos me decís de conciencia, sí, bueno, uno se va haciendo viejo, ¿no? Y las cosas de uno se van haciendo viejas. Eso de otro día lo decía y me parece que puede ser una buena recomendación. Por ejemplo, miré la carpeta de mi escritorio y estaba vieja, arruinada, manchada. Es decir, uno no puede rodearse de objetos viejos. O sea, no solo uno va envejeciendo, sino que va envejeciendo lo de alrededor de uno, ¿no? En lo posible uno tratar de evitar de tener carpetas de escritorio viejas y maltrechas, tiene que tratar de tener carpetas de escritorio en mejor estado, ¿no? Te digo como un ejemplo. Y después hay algún momento en que uno se da cuenta que es viejo, hay momentos bruscos, digamos, ¿sabes? Me acuerdo de mi padre que un día estaba muy cabizbajo y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, me cedieron el asiento. Me dice, ¿no? Había ido a un colectivo y le habían cedido el asiento en un colectivo. A mí me pasó que una vez haciendo un trámite, y había una cola larga, y yo me quejo con la persona, que claro, te voy a tener que esperar mucho. Me dice, no, usted vaya y póngase primero, me dice. Digo, no, ¿cómo voy a ir y ponerme primero? Sí, vaya y póngase primero en la cola. Y fui y nadie protestó, o sea, ahí tuve una conciencia clara de que había pasado el tiempo y bueno, y uno podía hacer esas cosas. Pacho, ¿y el sexo es alguno de el sexo es alguno de los indicadores, la vida sexual es alguno de los indicadores que suele tener peso? Claro, el prejuicio supone que los viejos somos asexuados. Mm. Vos sos un ejemplo muy flagrante de que no es así, ¿no? Te has dado el gusto de tener un bellísimo hijo, digamos, a tu edad. Eh, pero se supone que los viejos que demuestran sexo son viejos verdes, las mujeres son viejas locas. Se supone que el sexo es algo de juventud. Y no, digamos, las personas mayores tenemos que reivindicar nuestra capacidad de sexo, ¿no? Porque el problema de de las prescripciones y proscripciones culturales es que son asumidas como reales por las mismas víctimas de ese prejuicio, ¿no? Entonces realmente hay muchas personas mayores que están de acuerdo con que el sexo ya no es algo propio de su edad. Son de las pocas discriminaciones que es discriminado la compra como propia también, ¿no? De nuevo, Son de las pocas discriminaciones que el discriminado las acepta y las compra como propias también. como propias, absolutamente, o sea, le da la razón y se vuelve eso, ¿no? Eh, a nivel general, por ejemplo, la idea de que la vejez es un proceso de deterioro. Y hay muchas personas mayores que lo toman como real eso y se deterioran verdaderamente, ¿no? Es decir, no se atornillan frente al televisor, pierden ciertas prácticas saludables y se deterioran. ¿Y sabés quién aprovechó bien eso, no? El COVID. El COVID se El COVID. se ensañó con las personas mayores, no tanto por ninguna razón biológica especial, sino porque encontró muchos organismos deteriorados, ¿no? Con un sistema inmunológico bajo. Y hay jóvenes que ya están viejos, Pacho, ¿Cómo? jóvenes. Si hay jóvenes que ya están viejos, si hay jóvenes viejos, como hay viejos más jóvenes, hay jóvenes más viejos. Sí, depende de lo que califiques como viejo o como joven, porque ahí está siendo usado como adjetivo, ¿no? Se supone que un joven viejo es una negación, es una crítica, es un adjetivo negativo, ¿no? Ahí está, Pareces un viejo, correcto. no tengo ganas de Pareces un salir viejo. esta noche, dale, pareces un viejo, ¿no? De otro lado, el joven está usado como una calificación positiva. O sea, es un viejo que tiene entusiasmo, que hace cosas, parece joven. No, es un anciano en buenas condiciones que vive bien su ancianidad. No es que sea joven, no es que sea un viejo joven. Es un viejo que lleva bien su vejez, ¿no?
Por eso, creo parte del perjuicio es eso, ¿no? Te vestís como una vieja, ¿no? Se supone que está muy mal vestida, ¿no? Ahora, hay jóvenes que empiezan a envejecer mentalmente y socialmente, así de forma prematura, porque yo lo que veo acá en la clínica, Pacho, es que hay muchos viejos que ya son viejos, que tienen todo el comportamiento y la actitud y el deterioro a los De acuerdo. 60 años, ¿no? Y hay otros que llegan a los 70 mucho más enteros. O sea que hay a medida que van avanzando los años, la diferencia que hay entre la edad biológica y la edad que dice el documento, la diferencia se va ampliando. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con un tema psicológico de qué hace uno con su vida, ¿no? O sea, Sartre decía que venimos de la nada y vamos a la nada, ¿no? Un chispazo entre dos relámpagos, digamos, ¿no? Un chispazo entre dos tinieblas, quiero decir. Y eso mismo le daba arrojados a la vida, decía Sartre. Eso mismo hace que uno tenga la enorme libertad, según él, de hacer con su vida lo que uno quiere hacer. Es decir, que uno es responsable de la vida que tiene. Y yo creo que en general uno ve que las personas mayores que tienen un sentido en la vida viven con mucha mayor dinámica, con mucha mayor... Un Picasso que seguía pintando a los 92 años, ¿no? Un Héctor Alterio que se subió al escenario del Teatro Astros a sus 93 años. Y hay otras personas que su vida es una vida sin luces, una vida sin compromiso, una vida donde no pone en juego su verdadero deseo. Y bueno, creo que eso es deteriorante, creo que eso sin duda es arruinante, digamos, para inventar una palabra, ¿no? Creo que ¿Qué tiene mucho sentiste, que ver Alberto? con cuál es el sentido y el coraje, ¿no? Que le pongamos a la vida. ¿De qué depende que uno agarre para un lado o para el otro, Pacho? ¿Cómo, cómo? ¿De qué depende que uno agarre para un lado o para el otro? Porque hay personas que le damos un sentido a la vida y otras personas que lo van perdiendo. ¿Qué crees que es una cosa genética, cultural, una combinación, es lo que viste en tus Yo creo que es padres? un montón de elementos, ¿no? Pero algo tiene que ver con el coraje. O sea, porque realmente ser coherente con tu propio deseo, con tu propia identidad, coherente con tus talentos, tiene que ver con la posibilidad por ahí de enfrentarte con situaciones no aceptables para los demás. O si vos elegís o no podés evitar o no querés evitar que tu vida consista en hacer lo que los demás esperan que hagas, decir lo que los demás esperan que digas, cumplir con todos los reglamentos, digamos, de la vida tal como se supone que tiene que ser, seguramente tu vida va a ser oscura y vas a ir perdiendo brillo, ¿no? Vas a ir perdiendo luz. Vos por ahí pusiste en el libro que una de las ventajas de la vejez es que uno puede no usar las buenas maneras, que uno puede prescindir de las buenas maneras. En la vejez hay muchas cosas que se pueden hacer porque además pues, es una etapa muy larga. Nosotros dos tenemos muchos años de viejo, ¿no? Yo tengo más de 20 años, vos también, vos más que yo. Ah, Y en la vejez uno puede mejorar la vida que ha tenido hasta entonces. Y uno puede hacer cosas que no ha hecho, lo que se llama pagar las deudas con uno mismo. Es decir, a lo largo de tu vida, o sea, sabes que al final de la vida uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo. Al final de tu vida vos podés hacer aquello que no te animaste o no pudiste o no quisiste hacer, pues, estudiar ciertas cosas, conocer ciertos lugares, de tener un hobby que no tenías, comprometerte con ciertas acciones a lo mejor humanitarias. O sea, vos podés pagar deudas con vos mismo, hacer aquello que no hiciste hasta ese momento. Portarte mal también, ¿no es cierto? Como decía recién. O sea, podés hacer aquello
que no te animaste a hacer porque suponías que los demás no iban a aceptar. Valorás mucho más el tiempo. Por ejemplo, recién se me cruzó la idea de que yo he perdido mucho tiempo en mi vida. O sea, uno pierde mucho tiempo haciendo trámites, trabajando en trabajos que no satisfacen. En fin, hay muchas formas de perder el tiempo, yendo a compromisos sociales que no significaban mayormente nada. Y cuando sos viejo, te das cuenta que lo más importante es el tiempo. Como tenés una conciencia del tiempo muy grande cuando sos viejo, pensás, bueno, eso yo creo que no te... Y aprovechar la vejez para completar la vida, para ser mejor persona. O sea, la vida puede ser la mejor etapa de la vida. No sé si vos recordás un aviso que salió, creo que fue en La Nación o en Clarín, hace unos años, de un señor que decía, quiero comunicar a mis amigos que no voy a ir más a ningún casamiento. Voy a mandar el regalo, voy a cumplir, voy a saludar a los novios por teléfono, pero no puede ser que yo la pierda a mi mujer el sábado a la tarde por la peluquería, que me acuesta a las 3 de la mañana, que después al día siguiente no pueda ir a jugar al golf con mis amigos. Y decía, Y toda, buenísimo, todas las buenísimo. desventajas que le traía el compromiso social de un casamiento, ¿no? A mí me pareció extraordinario. Claro, y cuando llegas a la edad nuestra te das cuenta que realmente has perdido mucho tiempo. Yo en general nunca he sido muy de cumplir eh, con esas obligaciones, para decirlo entre comillas, sociales. Pero sí, 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 te das cuenta cuáles son las cosas esenciales, ¿no? Los afectos, el amor. Pensás, ¿por qué no pasé más tiempo con mis hijos, con mis nietos? La vejez es una edad de amor, donde le das mucha importancia al amor, o sea, vivís. Estamos Pacho, hablando de una vejez no torturada por el drama social, ¿no es cierto? Es una vejez que te permite cierta capacidad de elecciones, ¿no? Y no solamente tratar de sobrevivir. qué sentiste al verlo a Paul McCartney 3 horas arriba del escenario? 82 años, ¿no? 82, 82. Bueno, ahí tenés un ejemplo, ¿no? Él tiene un propósito. La gente que tiene un propósito, vos y yo tenemos propósito, por eso hemos llegado hasta acá. Eh, yo he vivido más que muchas de la gente que yo conocía, inclusive de hermanos y demás. Creo que Paul tiene claramente un propósito y eso lo mantiene vivo. Por eso te decía que un elemento clave de la vejez es tener propósito. Es importantísimo, es muy importante. Si no, es la muerte, es la depresión, es la muerte. ¿Cuáles son los lineamientos que vos podrías destacar del libro tuyo, Pacho? Yo creo que no, yo creo que lo que plantea es una reflexión sobre la vejez. Yo de ninguna manera pienso que es algo terminado, sino es abrir ciertas puntas para pensar una etapa para la cual, por ejemplo, no hay proyecto público. El proyecto público termina en la jubilación, mal termina en la jubilación. Y como te digo, yo tengo 20 años de viejo y es mucho tiempo. O sea, se puede estudiar ampliamente carreras universitarias, se puede hacer muchísimas cosas en 21 y uno tiene que estar de alguna manera preparado para eso. O sea, no sirve negar que vas a ser viejo. Todos vamos a ser viejos si tenemos suerte, porque llegar a viejo es un privilegio que no todos tienen. Y de alguna manera hay que saber qué se hace con esa etapa. No lo sabe el Estado, no hay políticas públicas, pero uno tiene que tener una idea primero, convencerse de que va a llegar a viejo. Segundo, convencerse de que la vejez no es una tragedia, sino que es un desafío. Y tercero, poner en juego las armas para poder ser... Yo cuento ahí en mi libro un ejemplo que me parece muy bueno,
que lo cuenta Ricardo Yacoub, que es un excelente geronto psicólogo. Cuando dice, Arthur Rubinstein, ¿te acordás de nuestra generación, gran pianista, que era considerado el Sí, mejor pianista sí, del mundo? Tenía 90 años. Y entonces le preguntan, ¿cómo es posible esto? Y él dice, bueno, yo ya no me ocupo de todas las piezas que tenía antes en mi repertorio, que era muy amplio, sino que he elegido las que más me gustan. Entonces las puedo ensayar más, con más frecuencia, entonces las puedo tocar mejor. Y en las partes de digitación muy veloz, los acordes anteriores los enlentezco, o para encontrarte, ¿no? O sea que la vejez no es que no podés hacer cosas, lo importante es poder definir claramente qué es lo que está dentro de tus posibilidades. Porque si vos te propones propósitos, objetivos que superen tus posibilidades, por supuesto, vas a caer en la idea del fracaso y del deterioro. O sea que una idea es, bueno, que tenés que pero esto, prepararte para la vejez. Sabés que la vejez te va a llegar. Pacho, te agradezco muchísimo y como vos dijiste hace un rato, le quiero recomendar a todo el público que, que lean la nueva vejez. Es para todas las edades y vos dijiste, es un libro que abre puertas, que abre ventanas, que abre ideas. A mí me abrió unas cuantas y yo por eso te lo quiero agradecer. Gracias a vos, Alberto, viniendo de vos, que realmente has sido un pionero de tantas cosas, ¿no? Que has puesto sobre el tapete temas tan acuciantes, ¿no? Tan prejuiciados también, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho y te ¿Cómo mando no? un gran abrazo, Pacho. Gracias, Alberto.